luego los tienes en la cárcel. Bueno, a ver, te interrumpí, Mario, pero entonces, la tarea en economía ha dejado mucho que desear, en tu opinión. En seguridad no tienes resultados, Sí. y de la inseguridad económica nos trajo ahora de la inseguridad ciudadana, nos trajo la inseguridad económica. Y ahora, ¿qué hemos logrado en el tema de reformas y demás? Una reforma laboral, pues que ya se demostró, cuando menos en un año de su vigencia, que no genera más empleo. Al contrario, la masa salarial, Javier, se está reduciendo. ¿Qué quiere decir? Que por esta flexibilidad laboral, ahora las empresas están contratando a los trabajadores a un salario todavía más pequeño. Eso es muy preocupante porque disminuye el poder adquisitivo de la gente y tienes un tercio menos de empleo que lo que tenías el año pasado en la generación. Tienes la reforma educativa, creo que ya a estas alturas ya todo el mundo se descaró y ya todo el mundo reconoce que fue una reforma laboral. Por lo tanto, no vamos a tener resultados. Esto que vimos en el diagnóstico de la OSD, en la entrevista, no estamos haciendo nada para que eso cambie. Se tiene una reforma laboral que ahora, con la centralización de la nómina del magisterio por parte de Hacienda, va a haber un gran control político por parte del gobierno con los maestros. Pero educativo, nada. La reforma de telecomunicaciones, pues todavía no se ha hecho las leyes secundarias, que son las que ya podrían determinar si hubo rumbo. Algo ahora, importante. se habla mucho de que con las telecomunicaciones, las leyes secundarias, ha estado... No ha habido tiempo materialmente para eso. Sí, la verdad es que hemos tenido muchísimo trabajo ahí en el Congreso, pero es algo que tiene que apurarse. Claro. La reforma fiscal, pues vamos a ver sus resultados. A mí me parece que fue muy inoportuna. Poner más impuestos en una economía que viene cayendo puede agravar incluso la desaceleración, pues estamos muy pronto por verlo. Y coincido con Daniel, creo que lo que hay que hacer, creo que el siguiente paso debería ser que fortalezcamos al Poder Legislativo. O sea, el Pacto por México es una coyuntura, no me sé coyuntura, pero lo que sí nos conviene a todos los mexicanos es que el Congreso dé resultados. A ver, Ana Lilia, como hay muchas cosas que por alusiones personales, diría uno, ¿verdad? Casi, ¿cómo ves lo que dice tanto Daniel como Mario? Mira, yo creo que tenemos, primero, yo no victimizaría al Congreso de la Unión. Hemos demostrado que tenemos todos los grupos parlamentarios capacidad de aportar, de enriquecer las propuestas que han llegado del Ejecutivo o del Pacto por México. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de transparencia, que de la iniciativa que llegó del Ejecutivo, pues realmente tuvo decenas de modificaciones y yo te diría, dio un giro importante y se aprobó de manera unánime. Por otro lado, yo coincido, el país en materia de seguridad pues se recibió hecho pedazos, pero también creo que es muy valioso reconocer dos cosas. Se ha conservado aquello que se hizo bien, no todo fue malo, y segundo, en materia de seguridad se han hecho ajustes, me parece muy importantes. Yo vengo de ser presidenta municipal, Javier, y te quiero decir que sí te da susto cuando pasas a los policías, y yo me ocupé de hacerlo puntualmente, a los policías el control de confianza, y resulta que tienes que despedir a más de los que contrataste, y lo haces para cumplir con tu responsabilidad, con la ley, pero también hay que decir que pues se mandaron a muchos policías pues que no eran los mejores perfiles a la calle. Esto lo hemos venido subsanando y en el Congreso hemos sido partícipes. Otro tema en materia de seguridad es que creo que el presidente no se ha dedicado a repartir culpas, como habíamos estado viendo. El presidente se ha dedicado a repartir responsabilidades y hay un ejercicio muy interesante. Estuve en Tamaulipas la semana pasada y es importante saber que con un esfuerzo coordinado pues se ha podido bajar, no como se quisiera, desde luego, pero sí se ha bajado de manera importante, por ejemplo, el tema de inseguridad en Tamaulipas. Y en el ámbito de la economía, yo diría, por eso coincido con mis compañeros, por eso hicimos, ha sido un año muy importante en materia de reformas, porque hemos ido a fortalecer los ingresos públicos fiscales. Antes de la reforma fiscal, la expectativa era si el PRI iba a impulsar, iba en alimentos y medicinas. No lo hicimos pensando en las grandes necesidades que tiene este país, en que el número de pobres, y lo dice Coneval, pues que creció en los últimos años, pese a que hubo una mayor cobertura en materia de política social, pero esfuerzos no son resultados. Hoy yo creo que este esquema fiscal que les va a cobrar más a los que más tienen y que va a incentivar también que el resto participen de manera formal en la economía es importante.
El tema del crédito habrá que ver, yo no creo que sea inoportuno. Y bueno, un gasto público que se ejerza, insisto, de manera eficaz, transparente y de manera austera. A ver, aquí platicábamos un asunto, Ana Lilia. A ver, dice Mario con razón, Daniel, andábamos en el 3.8, ¿no? 3.9. 3.9, perdón, y vamos en el 1.2, y ahora sí que parafraseando aquello, más lo que se acumule este mes, ya no digo en la semana. Más lo que reste esta semana. Más lo que resta de esta semana, si quieres lo que resta el mes, pues ese asunto 1. Y 2, como si en el gabinete hubiera como diferencias marcadas, e incluso metiéndose unos en terrenos de otros, como es el caso de Hacienda y de Gobernación. Mira, yo creo que es innegable, más allá de las cifras, de las numeralias, lo sentimos todos los días. El tema económico es un tema difícil para el país, responde, yo diría, a situaciones externas y también, ¿por qué no reconocerlo?, internas, desde una proyección quizás muy elevada, desde otros factores internos. Yo diría que lo que necesitamos es ver cómo resolvemos, reconocer, y no sé si fue la mejor decisión, pero se dio un gasto de manera inercial a lo que venía siendo el presupuesto del sexenio anterior, ¿no? Se decidió respetar eso. Yo creo que lo importante está por venir, que hoy hay reformas muy sólidas que nos tienen que permitir, en un año de gobierno es difícil medir resultados, ¿no? Se han sentado las bases. Yo soy optimista y soy una convencida de que Enrique Peña es un hombre de convicciones y de resultados. Bueno. Falta mucho por ver. Bueno, Daniel, ¿cómo la ves? Ya que ahora sí escuchaste, ahora sí buena parte de los... Mira, Javier, yo quiero retomar el tema de Mario. De Mario, sí. El tema de la inseguridad económica. En este año que ya está terminando, sí es preocupante el ejercicio del gasto público federal. Te lo comento como un ciudadano que viene del interior de provincia, de Yucatán. No hay obra pública en las entidades federativas. No, y hasta allá menos llega. Imagínate. O sea, es preocupante. ¿Dónde están todos los recursos del gobierno federal de obra pública? Como tú bien sabes, la obra pública es generadora de empleos. No, y algunas No hay. heredadas, ¿no? Algunas de las carreras hay que reconocer que son heredadas Así de es. sección anterior. No hay obra pública. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el ejercicio del ¿Dónde? gasto público del 2013? No ¿Dónde, lo sé. Daniel? Pues habría que preguntar al secretario de Hacienda dónde se está Mario? ejerciendo A ver, ese recurso. Nomás No, para ver dónde está el dinero. No es el problema. No, bueno, se ha venido también cayendo la recaudación, ya lo reconoce Hacienda. Sí. A ver, pero lo más grave, tú esperarías que para el 2014, pues a lo mejor lo que no se ejerció en 2013 y que haya proyectos, vendrían en el 14, habría un gran paquete de recuperación económica, pero no viene así. O sea, si tú ves hacia dónde va el mayor gasto público en el 14, pues es esta inercia de gasto corriente, de gasto operativo creciente. Fíjate nada más de plazas nuevas para el año que entra, se van a destinar 1.600 millones de pesos. Y si tú ves el presupuesto y dices, oye, pues este es un gobierno rico. Sí, sí, No hay una sola medida es de el austeridad. presupuesto más alto en la historia. Es el presupuesto más alto de historia, pero además no hay ningún pudor en seguir incrementando el gasto corriente operativo. Ni una sola medida de austeridad que digas, bueno, pues aquí ya se limitaron. Ves, por ejemplo, que se van a remodelar gimnasios, ves que se van a gastar en software 650 millones de pesos para darle seguimiento al presupuesto, ves que se van a gastar 400 millones de pesos en renovar la flota vehicular. Dices, bueno, Oye, pues, a ver, pero te les es pregunto otro una cosa. mundo en pero comparación a lo que vive la claro, gente y a las ver, familias y las empresas. Pero yo les pregunto, dicen que ustedes se meten unas tajadotas de dinero en el Congreso, que dicen, bueno, pues entonces también ustedes bájenle, ¿no? ¿O qué dices, Daniel? No. Bueno, pues qué bueno que le preguntes a él. Yo creo que en ese sentido, Javier, el que cometa alguna irregularidad, cualquier legislador, de cualquier partido político, si tienen las pruebas, que lo denuncien ante la autoridad correspondiente, que lo metan a la cárcel. ¿Reciben altos O sea, aguinaldos? no puede Pero, ser posible. Daniel, ¿reciben altos aguinaldos o no? Y debe Yo haber creo que buenos transparencia. aguinaldos. Buenos aguinaldos. ¿No deberían de ser menos Sí. esos buenos aguinaldos? Yo- ¿Deberían ser menos buenos? Y deberían ser públicos. Y ¿sabes? deberían públicos. públicos y transparentes. Sí. O sea, no lo son. Por eso. No lo son. No lo son. O sea, Yo- cada uno de ustedes, ¿qué aguinaldo se lleva? ¿40 días hábiles o 20 días hábiles? ¿O más que eso? Como 45. Sí. ¿Por qué no lo bajan a 20, por ejemplo? Perdón, digo, no ando aquí de juez yo, pero digo, pues, No. Pero parece que empiece el propio Congreso. Pero a ver, ahorita si quieres decidimos eso, pero lo que sí te quería plantear es, ibas a decir algo respecto a lo que habían dicho ellos, Sí. y yo te interrumpí, perdón. Sí, a ver.
Y déjate de los recursos aprobados en 2013, para el ejercicio 2013 por el Congreso al Ejecutivo Federal. La deuda pública federal. Sí. En los 2 años, 2013 y 2014, de este actual gobierno federal, la deuda es del 7% del Producto Interno Bruto. Si lo comparamos con la deuda acumulada de los 6 años del gobierno anterior, que fue de 7.7% del Producto Interno Bruto. Entonces, el gobierno actual ha tenido los recursos suficientes para ejercerlos, nada más que no estamos viendo los recursos. Y déjate de eso, a mí me preocupa esta reforma hacendaria para el próximo año 2014. Todavía no se han visto los resultados, los efectos de esta reforma fiscal. Para el próximo año se van a ver. El caso de las zonas maquiladoras del país, sí, del norte del país, el caso de las fronteras, el caso de los impuestos a los trabajadores, o que les quitaron a las empresas las exenciones. Eso va a pegar muy fuertemente en la economía de los bolsillos de todos los mexicanos. Oye, entonces, a ver, Ana Lilia, lo que sí está claro está en que a lo mejor muchas reformas que hoy se están haciendo, de ser una alternativa y generar una expectativa, a ver si no nos dan un santo guamazo el año que entra. Pues mira, yo creo que ha habido un ejercicio rico de aportaciones, de enriquecimiento de estas leyes en el Congreso. Hemos sido todos partícipes, eso es muy importante decirlo, y eso es bueno para la democracia. Y quiero señalar otra vez para alusiones, Javier, si me lo permiten, el tema del gasto corriente. ¿Qué pasó en los últimos 12 años? México tuvo ingresos extraordinarios por altos precios del petróleo. ¿Qué ocurrió con ese dinero? Bueno, pues datos contundentes. Entre 2007 y 2012, el gasto corriente creció 6.6% por año. Hubo durante la última administración federal más de 12,000 plazas de alto nivel. ¿Qué ocurrió este año para también hablar de cosas concretas? Primero, el Congreso le puso límites al Ejecutivo, yo diría que bueno, y se decidió que el crecimiento en materia de gasto corriente no tendría un tope del 2.5% en términos reales, que está muy por debajo de este 6.6%. Y por otro lado, yo también quiero recalcar que la propuesta de presupuesto del presidente Peña solamente consideró 1.2% de crecimiento en gasto corriente. Entonces, sí creo que vale la pena ir haciendo el histórico, pues para no decir mentiras, ¿no? ¿Qué dices, Daniel, para ir cerrando? Mira, yo creo que, insisto, el próximo año se van a ver los efectos de esta reforma hacendaria, fiscal, que se aprobó por el Congreso de la Unión. Yo, en lo personal, creo que va a ser nociva en la generación de empleos de este país. Muchas maquiladoras, Javier, se van a ir a Centroamérica, simple y sencillamente porque los países de Centroamérica no les van a cobrar tantos impuestos como les van a cobrar el próximo año aquí en México. Y eso conlleva a un desempleo muy fuerte que va a tener el país. Esa es la perspectiva que yo estoy viendo para el próximo año, y que no puede ser posible, Javier, también que paguen solamente el 40% de la población de este país y que el 60% siga sin pagar impuestos. Y lo que yo estoy viendo en esta reforma fiscal es que prácticamente va a inducir a que haya más informalidad en este país. Entonces, menos van a pagar impuestos los informales. Oye, pero ustedes apoyaron, ¿no? ¿Quiénes? No, ya lo hablamos, pero sí me explica. Algunos sí, compañeros, razón, pero digamos, sí, tienes razón. Hay que ser justo con eso. El PRD, en una parte del PRD, incluso muy emocionado estaba con esta reforma hacendaria. Muy, muy emocionado, porque pensaron que era un debate teórico y que se iba a publicar un libro de texto de económico, y no se pusieron a pensar que se iban a aplicar en la economía real y que era el peor momento para hacerlo. Y coincido con el diagnóstico de Daniel. Ahora, no es una buena noticia, Javier, que caiga la economía, porque no hay forma de que mejores la seguridad si la economía no mejora. Entonces podemos entrar en un círculo vicioso muy malo, que la oportunidad para romperlo era en el 2014,
y tener un presupuesto completamente distinto. Se pierde la oportunidad de que revisemos el gasto. Tiene toda la razón la senadora Ana Lilia Herrera. Más grave te lo pongo. En los 12 años de gobiernos panistas lo crecieron a 5% en términos reales el gasto corriente. Pero de esas 12,000 plazas que dice la senadora, a ninguna le sobró al PRI. Llegaron y se instalaron cómodamente y para el año que entra les faltan 1.600 millones todavía en nuevas plazas. Creo que ahí es donde tenemos que hacer un alto, revisar en qué estamos gastando y cómo estamos gastando, porque no le podemos seguir sacando dinero bueno al sector productivo para dárselo al gobierno, porque estamos siendo muy malos para gastar. Y no va a haber impuesto que te alcance. Con este punto hecho adicional, el año que entra vas a ver nuevas medidas fiscales para ver cómo el gobierno tiene más dinero. Hay una gran fuente de recursos que es el propio presupuesto público. Hay que hacer un alto, hay que revisarlo muy bien hacia dónde se está yendo el dinero y que seamos eficaces, que impacte la economía en el ejercicio del gasto. Bueno, a ver, concluyamos, si hay manera, ¿no? Más bien cerremos la conversación aquí. Te pregunto, Daniel, ¿qué calificación del 1 al 10 le pones a Peña Nieto en su primer año? Yo le pondría 5.5. 5.5. ¿Tú, Ana Lilia? Yo desde luego que le pongo 10. Es un gobierno responsable que no le apuesta a la popularidad, que está sentando bases sólidas. Quiero aclarar que en el tema de infraestructura, por ejemplo, bueno, hasta el Distrito Federal salió beneficiado con el Fondo de Infraestructura, que bueno, y reconozco ahí a Mario que ha sido quien ha dado esa batalla en muchos sentidos y durante mucho tiempo. Hay una apuesta clara a invertir en infraestructura, en educación, en gasto social. Y yo lanzaría la pregunta, y ahí la dejo. ¿Habrían preferido que se aumentara el IVA a alimentos y medicinas? Yo creo que es difícil en un país donde más de la mitad de la población pues deja gran parte, o si no es que la totalidad de su ingreso en alimentos y medicinas cuando se puede. Pero le pones un 10 al presidente. Desde luego. Mario. Yo hubiera preferido que hubiéramos revisado el gasto público y hubiéramos cortado todos los privilegios que tenemos, incluido el poder legislativo, el Congreso. Pues, a ver, yo voy a ser muy frío en la calificación y objetivo. Sí, Javier. De 3.9 a 1.2, pues es como el 40%, ¿no? Sí. Pues son 4. Bueno, a ver, ¿tú estarías dispuesta a bajarte el aguinaldo y estas cuestiones que de repente a la opinión pública le generan le provocan tanta molestia, tanta indignación, y a veces le conozco muy movidos en estereotipos, Ana Lilia? Mira, es muy fácil hablar, Javier, de transparencia. Yo solo te dejo un dato, yo lo he acreditado. Mi gobierno municipal durante los 3 años fue primer lugar nacional en transparencia presupuestal. Sí. Y ahí nos bajamos respecto de la administración anterior 50%, y son datos que ustedes pueden consultar en la cuenta pública. ¿Quiere decir que yo sí? Lo he acreditado. ¿Quiere decir que Decir sí? y hacer son cosas distintas. Ah, bueno. ¿Pero quiere decir que sí estarías dispuesta? Por supuesto. A ver, yo desde mi punto de vista creo que, y espero, que al gobierno federal, al gobierno de Enrique Peña Nieto, le vaya bien. Porque si le va bien al Ejecutivo Federal, le va bien a todos los mexicanos. Los senadores y los diputados, el Congreso de la Unión está haciendo su trabajo, está haciendo su chamba. Ahí ya salieron las reformas constitucionales importantes, como la reforma laboral, como la reforma educativa, como la financiera, como la de telecomunicaciones, reforma política, reforma energética, que ahí viene también. O sea, ahí está el trabajo de los legisladores federales. Nosotros esperamos que la implementación de estas reformas constitucionales y de las leyes secundarias es trabajo, es chamba del Ejecutivo Federal. Y ahí tiene que ponerse las pilas. ¿Sí te bajarías el aguinaldo? No, por supuesto. ¿Y tú, Mario? Sí, sin duda. Y, mira, o sea, no lo digo como un populismo, lo digo no. como una expresión de voluntad hacia la sociedad de un Congreso que carga con muchos estereotipos y muchas realidades. Yo creo que nos quita mucha legitimidad al Congreso esta falta de transparencia y estos excesos. Sobre todo a la hora de voltear para pedirle al Ejecutivo austeridad. Nosotros apoyamos y se aprobó cambios en la ley de presupuesto para que el año siguiente se genere por lo menos un 5% de ahorro en el gasto operativo del gobierno y en la nómina, en la bolsa de servicios personales. Pero tiene que ser parejo. O sea, no puede ser un acto nada más de simbolismo, decir, nos vamos a ganar. No, si no forma parte. Tenemos que ya revisar este mundo, ¿no? Donde tienes un gobierno rico
y tienes unas familias, unas empresas en condiciones cada vez más complejas. Quienes están sufriendo los costos de la desaceleración, pues son las familias y las empresas. Y tú ves al gobierno, pues que va a tener 10% más de ingresos. Entonces sí son dos mundos distintos. Tenemos que entrar en un proceso serio de revisión del gasto público. Bueno, y no solamente eso, Javier, no solamente bajar el aguinaldo a los legisladores, ¿no? Hay que ver todo el aparato del Ejecutivo Todo, Federal claro, ese es un y, todo. y algo que El aguinaldo del Banco de México era... Sí, de 800,000 pesos, no puede ser, Oye, hombre. Javier, pero hay un poder que pasa agachado, el Poder Judicial. También. Ese es otro, claro. También hay que Bueno, ver. Entonces, 5.5 le pones Daniel, 4 le pones Mario y 10 le pone a la línea. A este primer año de gobierno. Bueno, Daniel, muchas gracias. Un gusto, Un Javier. gusto, Mario, gracias. Al contrario, Javier, gracias a ti. Ana Lilia, gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, gracias Javier, buen día. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a los tres. Vámonos con el